todas. Vamos a comenzar la presentación de Nombres Cambiados, OVNIs y Contactados. El primer libro, digo primer porque creo que ya está en camino un segundo libro. El primer libro de José Manuel Salafranca, publicado en la editorial Azur, editorial andaluza, si no me equivoco. Sí. Publicado el pasado mes de noviembre. Como decía David, se quería hacer, pero llegó la Navidad y tal, pero bueno, todavía es un libro como quien, podemos decir, recién salido del horno. En primer lugar, yo quiero agradecerte a ti la confianza depositada en mí para acompañarte en el día de hoy en la presentación. Yo soy un simple aficionado a la ufología y tras leer tu libro todavía soy más simple aficionado, me considero un amateur, entonces espero estar a la altura de las circunstancias. Tener una librería supone tener acceso a miles de libros de todos los temas imaginables, pero al mismo tiempo tiene otra cosa quizás más maravillosa y que pocos trabajos pueden ofrecerte. Y es conocer a personas que estén interesadas en los mismos temas que tú, por raro que sea el tema. Por ejemplo, yo estoy en Caja y viene alguien con un libro sobre, yo qué sé, un poeta con el que estoy obsesionado últimamente. Pues el hecho de encontrarme a esa persona que está comprando ese libro, ¿no? Pues a mí me da pie para poder entablar una conversación, ¿verdad? Es tener un crisol de oportunidades y temas que vienen a ti de alguna forma y tú puedes tirar de ellos. Bueno, pues podría decirse que de alguna forma yo a José Manuel lo conocí así, porque os cuento, un buen día empecé a hablar con un cliente que estaba interesado en la ufología y en general el mundo del misterio o el misterio en sí mismo, ¿no? Que es Ismael, que creo que es el único protagonista del libro que permanece su nombre tal y como... que no se le ha cambiado el nombre, ¿no? Ya hay el nombre del título del libro. Y hablando con Ismael, pues eso, fue un día normal que empezamos a hablar de estas cosas. A las pocas semanas, yo mismo estaba dentro de su coche, escuchando, lo recuerdo perfectamente, vino a recogerme a la librería y entré en el coche y sonaba Kitaro, el Ki de Kitaro, un álbum maravilloso que también aparece referenciado en el libro, y fuimos a recogerte a ti para acabar yendo al Cabezo del Moro para pasar la noche viendo, bueno, unas horas, mirando a las estrellas y esperando... Perdona, ¿dónde es el Cabezo del Moro? El Cabezo del Moro es yendo hacia Banuel. Vale, de acuerdo. Entonces, como decía, acabamos yendo allí. Y allí fue donde yo te conocí a ti. Y a mí Ismael me había contado ya me había contado alguna historia y me sorprendió de ti encontrarte una persona tan reservada, tan humilde y al mismo tiempo incluso me sorprendió también un punto escéptico en aquella noche. Porque Ismael ya me había contado alguna historia y yo como aficionado pues estaba fascinado, ¿no? con vuestras historias. Pero bueno, volviendo al libro. Nombres Cambiados es un testimonio muy valiente por varias razones. La primera, porque enfrentarse al pasado es un ejercicio muchas veces doloroso. La segunda, porque hablar de asuntos paranormales siempre tiene sus riesgos. Principalmente el que te traten de loco o intenten ridiculizarte. El misterio existe, está claro, existe desde que nacemos. Y a mí lo que me parece ridículo es que a día de hoy el misterio siga siendo tabú para la sociedad. También es un contundente alegato antimilitar, basado en tu experiencia personal en el servicio militar. Sí. Y, ¿por qué no?, también un episodio o un pequeño episodio de la historia de Alcañiz. Sí. Yo lo veo totalmente así. Yo no sé si hay
muchos libros, muchos no, algún libro que retrate un poco esa época de finales de los 80, principios de los 90 de nuestra ciudad. Aparte, tu memoria, te lo decía antes, es prodigiosa, tanto para los modelos de automóviles que te decía, que eso entiendo que es una afición también tuya. Yo, por ejemplo, los coches solo sé si son rojos o blancos, no sé mucho más, pero nombres de calles, de lugares, de los bares que estábamos hablando antes, algunos que ya han cerrado, otros que siguen en pie. Por eso lo considero también, sin duda, pues eso, un pequeño capítulo de la historia de Alcañiz. Y bueno, en definitiva, he disfrutado mucho con la lectura. Aprovecho para darte de verdad la enhorabuena. Y si te parece, pues vamos comentando un poquito, entrando en detalle de todo lo que hay en el libro, que es mucho, es de verdad impresionante. Y bueno, en la página 108 dices: si hoy escribo esto después de tanto tiempo, es porque lo necesitaba. Así que cuéntame, ¿cuándo decides escribir, que tienes que escribir este libro? Hace muchos años que tengo en mente relatar las vivencias que tuve en el grupo que creamos en el año 88, y coincidió que Ismael estaba escribiendo para él mismo una serie de relatos y recopilando información de aquellos mismos años, pero yo malinterpreté lo que él me estaba pidiendo, y yo lo que le estaba dando era información sobre el grupo, sobre bueno, pues experiencias que habíamos tenido y tal. Él se refería a los contactos que estábamos recibiendo en aquella época. Perdona, por si hay algún, aunque creo que hay gente que ya ha leído el libro, pero por si hay algún neófito, cuando dices el grupo, sí. ¿podrías explicar qué es el grupo? El grupo es el CIFE, ¿verdad? El grupo es el CIFE, se creó en el año 87, es cuando se empieza a fraguar la creación de un grupo de investigación, y es en el año 88 cuando ya nos lanzamos a hacer propaganda del grupo. Nos juntamos Ismael y yo. La verdad es que he hecho mucho de menos de que no esté Ismael aquí y otro de mis compañeros, pero bueno, por cosas de la vida pues no ha podido ser. Y decidimos crear un grupo de investigación de fenómenos extraños y que fuese una especie de cajón, como explico en el libro, de cajón desastre, en el que cupiese todo: el espiritismo, la ouija, los fantasmas, los ovnis y tal. Entonces aquello pues llamó la atención de muchísimas personas. Nos llegamos a juntar más de 40 personas. Y luego poco a poco se fue haciendo una criba, y cuando yo tenía 18 años, era el menor de todos. Cuando eres tan joven cometes errores, entonces fuimos descartando. Yo te quería, perdona que te interrumpa, sí, si no te molesta, es que en el libro parece que esa purga o esa criba del CIFE, o es la impresión que he tenido yo al leerlo, está un poco como fomentada por cuando entráis en contacto con los grupos de Zaragoza y de Fraga, ¿verdad? Es así, es de alguna forma... Es totalmente así. O sea, tuvimos unas entrevistas con gente del desaparecido, con periodistas del desaparecido periódico El Día de Aragón, y bueno, decidimos hacer una alerta OVNI, y esto salió publicado pues en El Día de Aragón, en El Heraldo, en la mayoría de los periódicos de la época salió publicado. De hecho, yo creo que sacó algún reporte Sí, están en el libro, sí. Que están aquí en el libro. Y al salir en prensa, exacto, estos son. Al salir en la prensa nos llamaron por teléfono, bueno, en este caso me llamaron por
teléfono a mí, un grupo de Zaragoza que además se reunían en una librería esotérica y nos dijeron que nos querían conocer porque estaban muy interesados en venir a Alcañiz a la alerta que estábamos organizando, la alerta OVNI. Y fuimos a Zaragoza, 3 personas, nos reunimos con ellos y de vuelta en el coche, no sé si fruto de la juventud, de la inconsciencia o de qué, decidimos que de las 40 personas solo podían estar, o sea, analizamos caso por caso y solo nos salieron 11 personas para reunirnos con este grupo de Zaragoza. No sé por qué razón pensamos que el resto de personas no se merecían estar en esa experiencia. Pero quizá porque estaban interesadas más en otros fenómenos sí, de lo porque paranormal. estaban interesadas más en las ouijas, en el espiritismo y tal. Entonces, pues nosotros decidimos directamente hacerles una cruz y eliminarlos de esta experiencia. Y llegó el día de la alerta OVNI y lo que hicimos fue, sin avisar a nadie, simplemente cambiar incluso de bar de reunión para que no nos encontrasen y reunirnos con la gente de Zaragoza y de Fraga en otro bar y salir al campo. Aquí hay varias personas de las que salieron aquella noche y varias personas de las que se quedaron en tierra. ¡Qué ilusión! Yo soy más joven, ¿no? A lo mejor, y pensaba, digo, seguro que hay gente que forma parte del libro de alguna forma. Bueno, pues venga, esta pregunta. ¿Por qué crees que hay personas que no han querido salir con su nombre original? Si no pongo en compromiso aquí a nadie, ¿crees que es por el tabú al que me refería antes que no nos relacionen con estos temas por el qué dirán? Ya, bueno, lo primero fue la editorial la que me dijo que los nombres reales que los eliminara. Ah, sí. Fue la editorial. La editorial me dijo que los nombres reales que los eliminara. Vale. Ismael, por ejemplo, no quiso eliminar su nombre y quiso aparecer con su nombre. Y Ángel, por ejemplo, también sale con su nombre, pero sale solo en un capítulo. Vale. Y el resto sí que son todos nombres cambiados. Vale, yo pensaba que era como una petición de las personas Hubo gente que no quiso salir con su nombre y eso lo respeté. Claro. No pude hablar con todo el mundo porque con muchas personas he perdido el contacto, pero ya con esta advertencia de la editorial ya decidí cambiarle los nombres, salvo hasta 2 personas, a todo el mundo. Muy bien. Y el tema del nombre, el título de nombres cambiados, se lo tengo que agradecer a mi amiga Cuca, que fue la que tuvo la idea de ponerle este nombre al libro. Es muy enigmático, verdaderamente. Yo creo que te deja como nombres cambiados, ¿sabes? Como que ¿por qué? Porque sí. Hay uno de los personajes, creo que te referías ahora a la librería esotérica de Zaragoza. Sí. No sé si hayas cambiado el nombre o si era una librería que verdaderamente se llamaba Arcano. Sí, se llamaba Arcano, sí, ¿no? Como ha desaparecido, no le he cambiado el nombre. Vale. Voy a partir una lanza en favor de los libreros, porque a Antonio, que es como lo llamas ahí, queda un poco retratado como una persona que las hacía de vez en cuando, que la podía jugar, ¿no? Yo quiero decir que no todos los libreros somos así. No, afortunadamente. y luego, por ejemplo, ¿sabes si esta persona ha leído el libro, el librero? Pues tengo el contacto en Facebook, pero no se me ha ocurrido ponerme en contacto con él porque la verdad es que le tengo un poco de miedo. Normal. Sí. Y te quería preguntar también por los personajes Margarita y Manolo, que pertenecen al grupo de Fraga, quienes en 1989, calculo, aseguraban, y vamos a entrar ya un poco en
barro, ¿no? Que aseguraban que cuando su hijo, que por entonces tenía 5 años, cumpliera 15 años, sería abducido. Sí. Pero eso, yo digo, ostras, igual lo cuentas, pero claro, yo creo que se perdió ya el contacto, ¿no? No Sí. sé si has sabido algo de ellos Sí, y de su hijo. Estuve hace un par de años, estuve en su casa. Anda, qué bueno. Y retomé el contacto gracias a Antonio, el librero de la librería. Me pasó de nuevo el contacto porque lo había perdido, no tenía ni teléfono, ni dirección, ni nada, no sabía siquiera si vivían en la misma casa. Y bueno, sí, todavía siguen viviendo en la misma casa, son igual de humildes y de buenas personas que eran entonces, y el hijo pues afortunadamente también sigue viviendo en Fraga. O sea, Pero no sabes si el hijo tuvo esa experiencia. No hemos profundizado en ese tema porque yo lo intenté, vinieron a verme aquí al Caniz también, lo intenté sacar el tema y se sintieron un poco molestos, o sea, con esa práctica, porque yo les pregunté que Óscar se llama el chaval, y ya debía de tener 30 y tantos años, y yo digo, les pregunté qué pasó con aquella historia, que a los 15 años lo secuestrarían, y los noté muy incómodos con la pregunta. De hecho la desviaron enseguida, pero el chaval no se lo llevaron a ninguna parte. Ya. O sea, estas dos personas se han alejado de estos mundos. Siguen pero ya no siguen, no siguen de una manera tan metidos en el tema, o sea, lo siguen más interiormente, más dentro de la familia. Vale. Bueno, creo que es muy importante decir que el humor está muy presente en el libro también, y creo que también habla... Hola, buenas. Yo creo que hay un momento en el que afirmas que el reír era muy importante como para la propia salud, digamos, del grupo, y creo que es algo que se nota en el libro. Tengo apuntado una página con la que me partía la caja, que dices, mira, además es con Antonio, ¿no? Entramos dentro y el hombre se giró para ver qué queríamos, y yo le contesté que era José de Alcañiz y mis compañeros Ismael y Raúl. Antonio S. nos invitó a salir de la librería a la tasca de enfrente, en la que había una terraza a la sombra. Ahora bien, ellos pidieron cerveza, pero a mí me llamaban más los ibéricos que veía detrás de la barra o los quesos. Creo que alguno hasta me llamó por mi nombre. Bueno, quiero decir que como esta, para quienes no lo hayáis leído, quiero decir que aparte de que las experiencias que relata pues son verdaderamente impactantes, ¿no? Pero que el humor está presente, ¿no? Y que yo creo que eso lo dota todo el relato como de mayor transparencia y más sinceridad. Creo que es acertado, que creo que es algo que te saldrá de forma natural, entiendo. Sí, el humor siempre ha estado presente en mi vida. Aunque soy una persona seria y tímida también, aunque parezca que no, pero el humor siempre ha estado en mi vida, presente en mi vida. Y en aquella época, con la cantidad de información que estábamos recibiendo y las experiencias que estábamos teniendo, o sea, si no hubiéramos puesto una pizca de humor en eso, yo creo que nos hubiéramos pasado de vueltas. Claro. A eso me refería, sí, la importancia del humor, o sea, ¿no? de hacer broma y de hacer un poco también de autocrítica y de reírnos también de nosotros mismos. Tuvimos una experiencia en Puellos que, si no es por el humor, pues podríamos haber acabado en cualquier sitio, porque fue una experiencia muy traumática, ¿no? Pero sí que fue muy extraña, y gracias al humor la conseguimos sobrellevar. ¿Te refieres? Claro, tampoco quiero, no sé, bueno, eres tú el autor, ¿no? No sé si quieres hacer muchos spoilers, pero entiendo que te refieres a una serie de cuando se
cuello se ilumina de Sí, alguna forma, sí, ¿verdad? sí, esa experiencia. Sí, y luego se formó una neblina en la carretera, el coche se llenó de pétalos de rosas. Bueno, fue una experiencia muy, muy extraña y muy física porque los pétalos de rosa estaban por todo el coche. Estaba el coche mojado por el rocío y los pétalos de rosa estaban adheridos a la chapa y dentro del coche había un olor a rosas tremendo. O sea, bueno, la experiencia sí fue una experiencia, no es una cosa que nos pareciese. La ermita de Puellos eran las 5 de la mañana, se iluminó completamente, se encendieron todas las luces de la ermita nueva. El alumbrado del aparcamiento, no sabemos por qué, y bueno, pues no lo esperábamos. Habíamos estado contactando media hora antes y en el contacto no se nos había dicho absolutamente nada de que íbamos a tener esas visiones y esa experiencia. Hablando de contacto, en la última parte del libro, creo entender o apuntas como que intentas explicar al grupo en más de una ocasión que hay una diferencia entre un contacto real, digamos, y lo que tú denominas mentalismo, Sí. o mentalismos. Sí, No acabo de entender a qué te refieres con mentalismo, con ese no contacto, o no sé si podrías... Sí, O mejor, explicarnos cómo sería un contacto y un mentalismo. Para tenerlo claro, y a mí me ha costado años tenerlo claro, o sea, cuando inicias un contacto tienes que pedir una prueba de lo que estás recibiendo es cierto. Por ejemplo, pues un avistamiento programado, un avistamiento programado o cualquier otra cosa que se te ocurra que te dé Una evidencia la evidencia de que el contacto era real. Entonces, llegó un momento que no se pedían ni por mi parte ni por la de nadie. Entiendo. No se pedían pruebas, no se pedía nada, todo se daba por bueno. Y yo trataba de explicar al grupo que no todos los contactos eran reales, que había muchos que a mí me parecían incluso míos, no me quiero quitar yo nada. Contactos míos que para mí pues eran claros mentalismos, producto de la mente. No estoy diciendo que tampoco que la persona que recibía el contacto se lo estuviese inventando. No, para nada, no quiero transmitir esa idea. Simplemente que el cerebro pues interpreta una serie de mecanismos, pues interpreta las cosas de una manera y pueden llegar a crear estos mecanismos. Sí, entiendo lo que quieres decir. Muy bien. Bueno, me gustaría que, igual que ha preguntado Alfredo, que en cualquier momento, a fin de cuentas yo creo que si estáis aquí todos o conocéis a José Manuel o estáis interesados de alguna forma en estos temas, ¿no? Que os sintáis libres de preguntar en cualquier momento lo que queráis. ¿Qué conclusión sacas tras escribir el libro y supongo reordenar todos estos recuerdos? ¿Has obtenido algún tipo de explicación? Explicación a fenómenos, evidentemente en muchos lo dices en el libro, que son inexplicables, que a día de hoy no has encontrado una explicación, ¿no? Pero no sé si has llegado, a raíz de la escritura del libro, ¿no? De reordenar todo, ¿has llegado a otro punto distinto al que, digamos, lo pudiste dejar cuando el CIFE dejó de...? Pues sí, ahora veo aquellos años con más claridad, con mucha más claridad y con más autocrítica. En casa tendré, no lo sé, pero calculo que yo tendré 2000 contactos o una cosa así, más los que he regalado, se han perdido o tal. Entonces
de aquellos 2000 contactos tendría que sentarme, buscar a un compañero de grupo que me echase una mano en traducirlos, porque yo mi propia letra no la entendía, ni la entiendo ahora, y sacar las cosas, o sea, hacer un triaje de aquello. Es que verdaderamente... Y bueno, lo que después de escribir el libro veo las cosas de otra manera. También las veo con más tranquilidad. También las veo con mucha más tranquilidad. Muy bien. Decía que verdaderamente la cantidad de experiencias en eso, ¿cuánto pudo durar el CIFE? ¿De qué año a qué año? Duró desde el año 88 al 91. Fíjate, en 3 años. Sí, menos de 3 años, 2 años y medio escasos. La cantidad, yo he apuntado aquí a modo así como de titulares, ¿no? Como serían titulares de periódico, para que nos podamos hacer una idea de la cantidad de cosas que se relatan en este libro y que tienen explicación o no. Lo voy a leer, ¿vale? Sí, sí. Contacto con seres de Ganímedes y petroglifos humitas, trances proféticos y vehículos que funcionan solos, mujeres venusianas y apariciones marianas, personas fallecidas buscando sus cuerpos y curaciones milagrosas, escritura automática y corrupción militar, avistamientos masivos y extrañas procesiones secretas. Antonio Rivera y David Hasso, por citar dos nombres así que aparecen también en el libro. Deidades reencarnadas y sectarismo, portales interdimensionales y mentalismo, ¿no? Son, ya digo, así como por soltar una ráfaga de experiencias y de temas que son tratados en el libro y que de alguna forma viviste o vivisteis en ese periodo de años. Es alucinante. Pilar quería preguntar. Sí, te quería preguntar, una vez plasmado en papel todas tus vivencias de aquel entonces, ¿estás encontrando respuestas a esas preguntas o te generan todavía más dudas o más preguntas que posteriormente esperas encontrar respuesta? He aclarado muchas cosas, pero me han surgido muchas dudas también. Por eso he decidido, ayer me hice unas pruebas para hacerme una hipnosis regresiva y clarificar algunos recuerdos que tengo de algunas experiencias que pasé solo y que no quise escribirlas en este libro, porque en este libro solo escribo experiencias que he vivido junto con otras personas. O sea, que otras personas pueden corroborar que la experiencia fue así. Entonces, para relatar mis experiencias personales, no he encontrado otro mejor camino que hacerme una hipnosis regresiva. Y bueno, ayer hicimos una primera sesión a un nivel muy superficial y bueno, salieron cosas muy impactantes y bueno, me tuvieron que sacar del estado de regresión porque cogí una llantera que casi fue tremendo. A ver, pues luego la segunda pregunta que te quería hacer, ¿vale? Obviamente me imagino que esto empezará a ser una especie de trilogía Sí. que seguirás buscando respuestas. Sí. Llega al punto, en un punto determinado, digamos punto X, que encuentres las soluciones a lo que tú estás buscando, te lleguen de aquí, de allá o de seres diferentes. ¿No te asusta el saber la respuesta a las preguntas? Yo te digo de que ayer pedí que si conseguían dormir, en un principio no, creo que os lo comenté, que no quería recordar nada. O sea, lo único que me interesaba era saber si las experiencias habían sido o no habían sido. Pero ayer, no sé por qué, le dije a la psicóloga que quería recordar lo que encontrase buceando en mi cerebro
Y ya te digo de que fue a nivel, si hacemos una escala del 1 al 10, fue en el 1 el estado hipnótico. Y perdona, ¿qué me había dicho más? No, lo que te preguntaba es que si llegado, conforme vaya evolucionando, sigas permitiendo que se te haga la regresión más intensamente, encuentres las respuestas, que llegará el momento que las encontrarás. Sí. Mi pregunta es, ¿no te asusta el momento de encontrar las respuestas? Sí, ayer los recuerdos que he conseguido sacar fueron muy... O sea, por una parte me alegré porque las experiencias habían sido reales, pero por otra parte lo pasé muy mal porque fueron experiencias algunas muy traumáticas. Y por eso me tuve que sacar del trance hipnótico porque rompía a llorar, porque no podía soportar lo que estaba viviendo. Gracias. Nada. Creo que Miguel quería... Sí, efectivamente. En este libro yo creo que has sacado mucho que tenías dentro, que has vomitado mucho que tenías que sacar y que te has sentido más relajado porque lo has contado y mucha gente que querías que lo supiera pues se va a enterar y lo va a leer. Pero a la vez no te dan ganas también de seguir más con estos temas. Sí, a raíz de escribir el libro tengo más ansia por volver a salir al campo, por volver a reunirnos, no tanto por fundar un grupo, porque ese periodo yo creo que es un libro que ya he cerrado, el de fundar un grupo, pero sí retomar como mínimo las salidas al campo y las ruedas de energía. Alfredo. ¿Puede ser que consideras que a marianas las experiencias, ¿Experiencias marianas? Sí. No. por el estado de estar en cuellos, quiero decir, y que te cayeran pétalos? Claro, la de... Porque has Sí. dicho que no has otras localizaciones, simplemente el cabezón que has dicho. Bueno, hay más localizaciones, Hay ¿no? las localizaciones. En este caso, si era una experiencia mariana, pues no te sabría, la verdad es que no te sabría decir, ni siquiera me lo había planteado, porque el tema de las apariciones marianas nunca me lo había planteado. Nunca habías creído. No, creer sí que creo en las apariciones marianas, en el Valle de los Soles, en todas estas cosas. En todo lo que haces. Creo, pero no me había planteado de que me pudiese ocurrir una cosa de estas a mí. Claro, pero creo que en el libro sí que comentas el tema del olor a flores, ¿no? Sí, Que sí, eso sí ya. que está relacionado con otras experiencias, con otros relatos de apariciones marianas. Con las apariciones Curioso, marianas. ¿no? Porque eso sucede en cuellos. Esto sucede en apoyos, Y sí. la iluminación. Sí, puede ser una aparición mariana, pero ya te digo de que no me lo había planteado de que pudiera ser así. O sea, ahora que me lo estás comentando tú, es cuando yo me replanteo si realmente pudo ser una aparición mariana. ¿Quién sabe? Puede ser. O sea, Todo es posible. Todo encaja para que sí que fuese una aparición mariana. Pero bueno, no te sé asegurar. Pues yo, lo poco que sé de Montserrat, pasa eso. O sea, pasan estas cosas. En Montserrat hay iluminaciones, gente que se pierde. Sí, he estado en Montserrat con Grifol y bueno, es una experiencia para vivirla, pero Te puedes perder ahí, ¿eh? sí, Te es puedes perder. un poco, para mí la vez que estuve allí en Montserrat fue un poco decepcionante, más que nada No, a la iglesia no hay que entrar. no, más que nada por el nivel mental de la gente que va allí. Hay gente que está muy desesperada y busca. Te puedo decir que aparcamos en un camino y iba un chaval con una silla de ruedas y le pregunté a las 2 de la mañana con una niebla que no se veía que dónde iba. Y me dice que estaba buscando el Santo Grial. ¿Cómo está la gente? ¿En qué año fuiste? En el 89. O
sabes que todavía hoy siguen. Sí, Sí. todavía Yo fui sí. hace no muchos años. Sí. Los 11 de cada mes. Lo que pasa es que hay mucho ambiente ahí como de jóvenes tampoco a conocer un poco Sí, el aire y Pues en el año 89, Grifol, que estaba en pleno Claro. apogeo, Claro. subía con su Matra, tenía un Simca Matra, un deportivo de aquellos espectaculares, y sacaba una linterna muy potente como la que tenía mi amigo Fernando, y te decía, bueno, pues entre esta estrella y esta estrella pasará una nave. Y unas veces sí es cierto que se veía algo, pero la mayoría de las veces no pasaba nada. Eso es la experiencia que yo tuve. Sin embargo, Javier Sierra tuvo una experiencia que se le fue la releche en Montserrat con Grifol, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Es que Montserrat, no, para mí, la iglesia no tiene nada que ver con lo que hay detrás. No, ya La montaña que hay detrás es realmente lo que tiene la fuerza, la montaña. la propia montaña es diferente a todo. La iglesia se ha adueñado de la montaña y punto. Yo pienso así, vaya. Sí, la propia forma